una parte de una losa que pretendemos diseñar en dos direcciones. Aquí hay una viga que para esta ilustración, aquí la hemos puesto de 40 por 50, de 30 por 50. El espesor T es el que tratamos de obtener y la separación entre ejes 5 por 40. Y entonces esos términos nos hacen referencia a la inercia de la viga en el eje A, a la inercia de la viga en el eje B. Y todo eso está en función de sus dimensiones. ¿Por qué está esta ilustración así? Porque dependiendo si es una losa que termina en una zona sin bordes, estaríamos trabajando la inercia de una viga en forma de L. En cambio que acá estamos trabajando la inercia de una viga en forma de T. A eso hace referencia entonces la inercia de la viga. Los textos y inclusive la norma la toma como I sub P. Entonces cuando uno dice I sub P, inercia de viga, porque le pusieron B con B largas y vigas con B pequeñas, pues es porque es tomado del inglés. Ustedes saben que es B a la viga. Y entonces tenemos unas dimensiones que acatar para saber hasta dónde debo tomar como aleta de esta viga y hasta dónde debo tomar como aleta de la viga en T. Porque ahí están monolíticamente construidos viga y losa. Y entonces lo que se busca con ese A sub F es determinar si la viga, el tamaño de la viga que nosotros estamos poniendo es lo suficientemente rígida para generar el momento a la losa, o es una viguita cualquiera que, como esas vigas que decíamos perdidas. Yo le pongo una viguita aquí, cuando venga la carga, pues ese es incapaz de recibir la torsión que trata de transmitirle la losa, ¿no es cierto? Por eso es que hay que calcular entonces cuál es la relación entre la inercia de lo que se considera como viga y la inercia de lo que se considera como placa. Entonces, para la inercia de la placa, quitamos lo que cuelga de la viga y esa es la inercia que vamos a calcular aquí. Inercia de la losa en el eje A, inercia de la losa en el eje B. ¿Y cuál es la inercia? Esa sí ya lo sabe usted. PH1 sobre 2. Visto en una viga, en una placa, es este. Y el código nos dice entonces que para trabajar la inercia de esa viga, debo considerar un pedacito de la losa como integrante de la viga, que llamamos ala, y para obtenerla simplemente me manda a trazar aquí a 45 grados, y esto es lo que forma parte de la inercia de esta viga. Y usted ya sabe calcular la inercia de una viga en L. Hay que encontrar el centroide y hay que aplicar el teorema de los ejes paralelos. Y para el caso de un eje central, pues tenemos la misma situación. 45 a cada lado, esto nos da un tamaño, hay que controlar con el máximo permitido ahí, y con eso puedo calcular cuál es la inercia de la viga. Igualmente hay que conocer dónde está el centroide,
Entonces tiene usted que recordar eso que dio hace unos poquitos meses. Para unos, muchos meses para otros. Aquí sí, yo tengo un llamado a Excel, pero aquí está. ¿Cómo se trabaja esa inercia para la viga en T y para la viga de borde? Recuerden ustedes, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dividir esto en subáreas. Tenemos entonces, para efectos de este cálculo, se ha dividido en dos áreas. Una área de 90 por 20 y una área de 30 por 30. Calculamos el área. Cada una de esas áreas tiene su propio centroide, que es la coordenada en Y, a donde está su centro. Para el caso de esta figura, la mitad de 30. Para la otra es estos 30 más la mitad de 20, 40. Y sacamos el momento de área, que no es más que multiplicar el área por esa distancia de centroide. La I sub 0, ¿a qué hace referencia I sub 0? A la inercia centroidal de cada figura. Esta es la que vale B por H al cubo sobre 12. Entonces, para este caso es 30 por 30 al cubo sobre 12. Para la otra es 90 por 20 al cubo sobre 12. Esa es la inercia I sub 0. Luego encontramos de sub Y, la distancia entre centroides. Pero es que antes, con este momento de área y con la suma de áreas, obtuve dónde está el centroide de este conjunto. Para el ejemplo que estamos resolviendo ahí, me dice que el centroide está a 31,67, o sea que está ligeramente por encimita de esa línea de la placa. Y entonces este D sub Y, ¿a qué hace referencia? A la distancia que hay entre el centroide de este rectángulo y el centroide del conjunto. Este es el D sub Y. Para la primera figura. Para la otra, el centroide está acá, este es el D sub Y. Entonces, ¿cómo obtengo la diferencia, la distancia de sub Y? Pues restándole a la coordenada Y, la coordenada centroidal del conjunto. Entonces, si usted dice 15 menos 31,67, pues me da menos 16,67. Y 40 menos 31,67, 8,33. Una vez conocidas esas distancias, entonces ya sabemos por el teorema de los ejes paralelos que hay que multiplicar el área por la distancia entre centroides elevada al cuadrado, y eso es lo que aparece en la siguiente columna. Y por último obtenemos la inercia, que es la suma de la inercia local más el de los ejes paralelos, y luego sumamos, y eso es lo que nos da como inercia para esta figura. Lo mismo acá, solamente que esta no tiene este pedacito. Entonces ya conozco, o ya puedo ir a conocer alfa sub f. Ya tengo uno de los elementos que intervienen en alfa sub f. ¿Se recuerdan qué era alfa sub f?
el módulo de elasticidad por la inercia dividido entre el módulo de elasticidad por la inercia. Pero como, mire, aquí la fórmula lo trae separado. El módulo de elasticidad de la viga, de la losa y de la losa. La mayoría de las veces, por no decir todas, cuando uno va a fundir la losa, lo funde todo de una vez, viga y losa. O sea que el concreto que voy a emplear en la viga es el mismo concreto que voy a emplear en la losa. Por consiguiente, el módulo de elasticidad de la una y de la otra son iguales y entonces desaparece. Y me queda solamente la inercia de la viga dividida entre la inercia de la losa. ¿Y cómo hago la inercia de la losa? Es así, pues es. ¿Se acuerdan de la imagen que veíamos antes? Esta. Yo tengo que conocer en la losa ya en mi diseño de dónde a dónde abarca esto y de dónde a dónde abarca esto. O sea que por aquí tengo que tener mi eje central. Si yo ya conozco cuánto vale esa distancia, esta es. La inercia de la losa, un rectángulo alargado. Si esto vale L y esto vale T, como decíamos, esa inercia ¿cuánto vale? L por T al cubo sobre 12. Y acá la misma historia. L por T al cubo sobre 12. Con esos dos valores, inercia de la viga, inercia de la losa, ya puedo conocer para cada uno de estos cuadros cuánto vale alfa sub F. Entonces, imaginémonos aquí. Yo voy a tener un alfa sub F acá. Voy a tener otro alfa sub F acá. Si las distancias son iguales, ese alfa F va a ser igual. Pero si las distancias no son iguales, no tiene por qué ser igual. Entonces, en definitiva, tengo 4 alfas para cada panel. Y por allá nos mencionaba alfa sub Fm, el promedio de los alfas que intervienen en cada panel. En cada panel. Y luego sí tenemos el método de los coeficientes. Esto ya lo vimos.